Una semilla de fe, le pusimos como título a este video. Quiero leerte Mateo 17, versículo 20. Mira lo que dice. Ustedes no tienen fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. Es un poquito interesante y un poquito contradictorio lo que Jesús está diciendo acá. Porque primero empieza diciendo este versículo, dice, ustedes tienen poca fe por vuestra poca fe. ¿Sí? Entonces eso es entendible. Mucha gente dice, no, yo no tengo fe, yo no puedo hacer esto, pastor, yo no puedo hacer lo otro, yo he creído, pero no es suficiente. Y siempre tenemos esa excusa de que no tengo fe. ¿Sí? O de pronto les dicen a la gente, tú no tienes fe. Entonces Jesús dijo, no tienen fe, tienen poca fe. Entonces uno dice, sí, entendible, hasta ahí vamos muy bien. Y después se voltea y lo que dice en el próximo versículo es muy contradictorio porque dice, si tuvieras fe como una semilla de mostaza. No sé si ustedes alguna vez han agarrado una semilla de mostaza, es pequeñita. Un día escuchaba a unos maestros rabinos judíos que decían, la gente no entiende este pasaje porque no se está refiriendo a la semillita de mostaza que es muy pequeña. Ellos decían, uno tiene que romper la semilla y dentro de la semilla hay como granitos muy pequeños. Esos son los granitos que está hablando de este pasaje de Jesús. Entonces uno se voltea y dice, bueno, entendible, no tenemos fe, poca fe. Pero después se voltea y dice, si nuestra fe fuera así de pequeño, o sea, si agarramos el granito de mostaza a duras penas se vería entre nuestros dedos. Entonces dice, si tuvieran fe tan pequeña como esa semilla de mostaza. Yo te hago una pregunta, ¿tú por lo menos tienes una pizca de fe? ¿Tú por lo menos crees a Dios en lo que está diciendo que sea un poquitico así? Yo creo que todos deberíamos decir sí. O sea, si nosotros empezáramos la pregunta diciéndole a la gente, ¿ustedes tienen fe por lo menos así de chiquitico? ¿Ustedes le creen a Dios por lo menos así de pequeño? Yo creo que todos diríamos, sí, todos tenemos esa fe pequeñita, sí, mi fe es muy pequeña, es así de pequeña. Entonces tendríamos que ahí en ese momento decirle, esa fe te sirve para mover las montañas. Entonces uno dice, bueno, no tenemos poca fe, pero necesitamos fe como un granito de mostaza. Entonces lo que quiero que entiendas hoy es que no es el tamaño de tu fe la que hace los milagros. No es que tú tengas una fe grande, es la confianza que tú tengas en Dios. Acuérdate que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Fe es firme persuasión basada en el oído, del griego pistis. Entonces, tú lo que tienes que tener es ese poquito de confianza en Dios y decirle, Señor, yo creo que lo que tú dices es verdad. Yo creo que tú haces todas las cosas. No mires si tienes el tamaño de la fe. No te detengas viendo si tu fe es grande, si te hace falta fe, si no tienes fe. Tú dices, Señor, yo tengo un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza puede mover las montañas. Ese granito de mostaza es suficiente para que tú veas milagros en tu hogar. Ese granito de mostaza es suficiente para que tú veas al mar rojo abriéndose. Ese granito de mostaza es suficiente para que si una persona tiene que resucitar, resucite. Ese granito de mostaza es suficiente para todo lo que necesites. Dice, tienes que empezar a creer en Dios. Tienes que poner tu confianza en Dios. En el próximo video vamos a ver cómo la fe está ligada a la obediencia. Entonces tú tienes que sentarte y decir, Señor, yo creo lo que tú estás diciendo y no me voy a mover de esto. Y no digas más, no, es que no tengo fe. No digas más eso, porque no empiezas a decir, mi fe es como un granito de mostaza. Yo tengo fe como un granito de mostaza y ese granito de mostaza puede mover las montañas. Así que hoy que te arrodilles a orar o mañana, siéntate y dile, Señor, mi fe es como un granito de mostaza y ese granito de mostaza va a mover las montañas porque tú lo dijiste. Entonces, ánimo, vamos para adelante. Dios te bendiga.